Hemos estado explorando el génesis de la humanidad, la huella que los antiguos astronautas han dejado en nuestro planeta y en nosotros mismos. Todo el relato de nuestros orígenes nos ha llevado a la zona de la media luna fértil, el valle entre el Tigris y el Éufrates, Mesopotamia, Egipto, África e India. Pero, ¿qué pasó en el continente americano? ¿Qué conexiones podemos encontrar con esa génesis y los jóvenes pueblos de América del Sur? En un video pude mostrarte la huella que los hijos de las estrellas dejaron en Mesoamérica, donde hubo un desarrollo inexplicable en la agricultura y alteración genética que dio como resultado el maíz, como lo conocemos hoy, y la papa. Las civilizaciones más sobresalientes y avanzadas de la zona mesoamericana se han llevado todos los focos de atención, y no es para menos, pues monumentales construcciones piramidales, mosaicos y objetos siguen exigiendo minuciosos estudios. Sin embargo, en América del Sur también hay hechos misteriosos que la ciencia no ha podido resolver del todo, pues hay teorías y ninguna concluyente. Por ejemplo, ¿cómo llegaron los primeros habitantes a la zona meridional de América y quiénes eran esos pobladores? Cuando se inició la gran migración continental, los Homo sapiens dejaron tras de sí las tierras de África entre 200.000 y 125.000 años antes de nuestro tiempo. El clima en el sur de Etiopía era relativamente húmedo, proporcionando suficiente agua y por lo tanto abundantes recursos alimenticios para plantas y animales en las tierras bajas de África Oriental. Esto hace más difícil la respuesta al por qué se inició la gran migración continental. Las teorías plantean que pudo ser por el crecimiento demográfico del continente africano. La competencia por la supervivencia los presionó a buscar otras tierras o la simple curiosidad y mejoramiento en los conocimientos técnicos para hacerse herramientas. Sin embargo, hay científicos que no están de acuerdo con estas teorías, pues el clima y las condiciones ambientales que fueron encontrando a su paso eran imposibles de soportar. ¿Por qué abandonar tierras fértiles y menos inhóspitas para ir en busca de lo desconocido, enfrentando el hielo mortal? Un estudio genético sin precedentes concluye que su supuesta ruta de entrada por un corredor entre Siberia y Alaska era biológicamente inviable para los primeros pobladores. Un nuevo estudio publicado en la revista Nature echa por tierra la teoría del paso por el estrecho de Bering, la cual ha sido la más aceptada hasta ahora. Los investigadores señalan que, si bien los humanos pudieron haber viajado a través de este corredor hace unos 12.600 años, habría sido impracticable antes, ya que carecían de recursos cruciales como la madera para combustible y herramientas, y animales de caza que eran esenciales para el estilo de vida del cazador-recolector. Aquí comienzan los misterios que más nos atraen, porque lo que viene te hará pensar. Pero antes de continuar, no olvides suscribirte para estar siempre al tanto de mis videos. El reto para los arqueólogos es responder a la pregunta siguiente. Si la ruta del corredor Siberia-Alaska era impenetrable, entonces ¿cómo llegaron los primeros pobladores a América? Esto se pone más emocionante cuando descubrieron que la Eva de América, encontrada en las cuevas del Yucatán y con una datación de 13.500 años, se le había adelantado al menos 500 años a los supuestos primeros habitantes conocidos como los Clovis. Además, a esto debemos añadir el hallazgo de una punta de lanza en las vértebras de un mamut con 13.900 años de antigüedad. Estos hallazgos cambian todo, porque quiere decir que no sabemos quiénes eran estos humanos llegados antes que los Clovis,
quién sabe cuántos cientos de años antes que ellos, y que se establecieron en Norteamérica mucho antes de que el paso Siberia-Alaska se abriera. Estos grupos desconocidos llegaron de otro modo y de la zona septentrional fueron descendiendo hasta alcanzar la zona meridional. A partir de estas novedades, surgió la teoría de que llegaron desde Asia hacia las costas del Océano Pacífico por mar, por una especie de ruta de algas en pequeñas embarcaciones hechas de madera y amarres de piel de ballena. Pero esta teoría también es complicada, debido a que el hielo haría muy difícil el paso. Además, otro de los misterios es que en esas zonas costeras nunca se encontraron rastros de restos humanos, posiblemente llegados de la Polinesia. Los restos más antiguos hallados en Norteamérica son los de un hombre que tenía 40 años al morir, y sus restos datan de hace 8.500 años. Los nativos americanos lo reclamaron para devolverlo a la tierra. Hubo un conflicto entre los nativoamericanos y los científicos que durante 9 años estudiaron esos restos, que hoy reposan en un lugar muy vigilado, de alta seguridad, fuera del alcance del público. En el año 4500 surgió de la nada la primera gran civilización, Sumeria. Antes de esta existían en ese territorio ciudades de barro como Uruk y Eridu, que ya contaban con centros de culto. Pero Sumeria fue el establecimiento de una civilización de un nivel mucho más alto. En el 2000 a.C., emerge la civilización maya en Mesoamérica, abarcando México, Guatemala, Belice, Honduras y Salvador. Todas estas culturas con su propia historia de sus orígenes, con sus propios maestros, a los cuales siempre atribuyeron su conocimiento, aún pudiéndose atribuir a ellos mismos tal sabiduría en la agricultura, medicina, astronomía, arquitectura y las artes. Pero, ¿qué sucedió en América del Sur? Veamos si encontramos rastros de esos maestros que, para mal o bien, llegaron de lugares desconocidos, de las estrellas, del Olam. Para encontrarlos debemos ver un poco de historia y de relatos de aquellos habitantes. Entre las 12 culturas precolombinas sobresale la muisca, de la familia lingüística chibcha. Su existencia inició desde mucho antes de Cristo. Nómadas en sus inicios se fueron estableciendo en el altiplano cundiboyacense, pero lograron expandirse por las fértiles tierras de los valles interandinos y laderas de las cordilleras andinas. En las narraciones orales muiscas podemos encontrar personajes muy similares a las de los relatos de otras culturas. Por ejemplo, en el relato de la creación está incluida la serpiente que al unirse a la laguna sagrada dan origen a los muiscas. Y aquí viene algo muy interesante. El guía espiritual de los muiscas, llamado Bochica, fue descrito por ellos como un hombre de barba larga, cabellos blancos, ojos azules y piel rojiza. Además, usaba una larga túnica. Esta descripción no corresponde a los nativos de la región, y para mayor perplejidad, el sujeto no conocía bien la lengua de los muiscas. Llevaba consigo un bastón y una corona de oro. Si ves las ilustraciones de este personaje, te recordará a las que hemos visto de Moisés. Su piel rojiza podría deberse a que era muy blanco y se quemaba por el sol. En todo caso, es muy extraño que antes de la llegada de los españoles existiera un líder extranjero y con características tan distintas a los nativos. Si leemos las narraciones muiscas sobre la creación, encontraremos de nuevo un diluvio y hasta un arco iris. ¿Cómo llegaron estas narraciones con tantos paralelismos a las del resto del mundo? En ese tiempo, según la historia oficial, no se había dado aún el contacto entre las civilizaciones de Oriente Medio y África con las de la región americana. ¿Por qué hay un personaje tan parecido a Moisés en la narración muisca?
Además, Pochica también golpeó unas piedras e hizo salir las aguas, tal como Moisés, cuando le pidieron de beber durante el Éxodo, tocó unas rocas y surgió una fuente de agua. Según la narración de Enoc, Moisés nació albino, tenía la piel rojiza y sus cabellos blancos. Entre los indígenas no hay hombres con barba, pues carecen de pelo en la cara y el cuerpo. Si te fijas en los hallazgos de Pedra Furada de Brasil, en los yacimientos de San Agustín y en los objetos encontrados fuera de tiempo y contexto según la historia oficial, como el vaso o la fuente magna, la cual fue encontrada en Bolivia y tiene escrituras cuneiformes, te darás cuenta que en el continente americano sucedió algo que se le está escapando a los científicos, o mejor, que no quieren admitir, porque no cuadra con la historia oficial. Podemos concluir de este breve resumen de tantísimos datos existentes que se desconocen las rutas de acceso que usaron los primeros pobladores americanos. Todo se simplificaría si la llegada de los Anunnaki fuera aceptada como una verdad, o al menos tenida en cuenta como una teoría. Los Anunnaki crearon las diferentes razas humanas, las cuales no podrían tener un único origen. Somos muy distintos. Y pareciera que nuestro surgimiento en la Tierra, como Homo sapiens, se hubiera dado de manera espontánea, como si nos hubieran puesto en distintos lugares de la Tierra. Cada pueblo tuvo sus maestros, cada pueblo fue narrando esa historia que, de algún modo, llegó a América. Un Gan Eden en algún lugar de Mesoamérica inició lo que serían los pueblos en el continente. Nuestros fabricantes se fueron, pero la tradición oral fue narrando y algunas cosas se mezclaron, se exageraron y se olvidaron, pero detrás del mito hay siempre una verdad. Si Enoc, Elías y Abraham podían ser transportados por los cielos en carros voladores que Yahvé utilizaba, ¿por qué no podrían los Anunnaki haber hecho lo mismo en sus naves? De hecho, la historia original es esa, la de las tablillas sumerias. Cada pueblo los llamó de un modo distinto, pero eran siempre ellos, los hijos de las estrellas. Quizás son ellos los que aún vigilan nuestros cielos, a veces camuflándose entre nubes, a veces dejándose ver. Quizás son otras generaciones, pero por el tiempo que pueden llegar a vivir, bien podrían ser ellos mismos. El continente americano está lleno de sus rastros. Como siempre, los arqueólogos e historiadores no reconocerán esto, pero un día todo saldrá a la luz, y quienes hayan investigado, dudado y cuestionado, estarán listos para recibir esa revelación y reescribir nuestra historia. Regresa pronto a mi Story Channel para conocer más misterios e historias como esta. Si este video te gustó, no olvides dejar un me gusta, que es de gran apoyo para el canal y no te quitará tiempo. Un abrazo y hasta pronto.